Rojillos, gracias por acompañarnos en una nueva conversación. Hoy nos acompaña el fantasma que siempre está de metiche, pero a veces es bueno tenerlo en casa, y también a nuestro querido Raciel. Cuando te van las cabras al monte. Cuando se van las cabras al monte. Hoy no se van a ir. Hoy vamos a entrar de lleno a un asunto al que los medios de comunicación masiva le habían entrado, y ahora se les da gusto. A la cuestión del denominado huachicol fiscal, que no es otra cosa más que contrabando de combustibles. ¿Por qué digo que se les da gusto por primera vez? Porque cae el primer exgobernador relacionado con el huachicol fiscal, el señor Ernesto Rufo Apfel. Hoy se me están yendo las cabras al monte, pero a ver, cae el primer exgobernador y entonces ya no les gusta tanto a los medios de comunicación masiva, salen a defender al buen Ernesto Rufo. ¿Por qué lo salen a defender si primero estaban dando lata que en qué momento el gobierno de la Cuarta Transformación iba a prestar atención suficiente a este delito que evidentemente pues daña muchísimo las finanzas públicas? El desmadre estaba muy bueno cuando eran los güeyes de mi compadre, cuando traían todo el tema con los familiares el almirante, ¿no? El almirante era Trevilla o Trejo Trevilla, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, cuando que quieren hilar a fuerza con alguien relacionado al gobierno de la Cuarta Transformación y hacer notar que la gente de la Cuarta Transformación está involucrada dentro de Pero no solo el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno específicamente de Andrés Manuel López Obrador. Cuando empiezan a caer estos personajes del huachicol de cuello blanco, que es realmente lo que, pues sí, en definición es esta cosa, se acuña el término huachicol fiscal precisamente por un personaje que es director de Código Magenta, precisamente para tratar de acuñarlo en esta parte, ¿no? de los combustibles. Pero esta parte en la que estos personajes empiezan a beneficiarse de ese vacío, ese gran vacío que fue la reforma energética de 2013, pues empiezan a dar los resultados ahorita. El fantasma trae unos datos ahí muy particulares, pero yo creo que con esto empezaría. Los medios de comunicación ya empezaron a tratar de maquillar que están cayendo sus personajes. El primer panista, el primer gobernador panista, gobernó Baja California, por allá fue el primer triunfo que reconoce a Carlos Salinas de Gortari, por allá del 88. Entonces, como una institución panista, hasta Felipe Calderón salió a defenderlo. Y bueno, no digamos el nuevo partido de Somos Muchos. Sí, que en ese sentido yo creo que el fantasma va a estar de acuerdo. Pues no me ayudes, compadre, ¿no? Cuando salen a defenderlo este tipo de personajes, pues uno dice algo está mal, algo huele, tiene un tufillo ahí medio hediondo y apestoso. Yo quisiera hacer un paréntesis respecto a este asunto, qué bueno que lo mencionas, cómo llega este gobernador Ernesto a la gobernatura de Baja California, siendo el primer gobernador de oposición después de que el priismo arrasaba, ¿no? En esa vieja época del caudillismo priista y dictatorial, dirían ahora los medios de comunicación masiva también. Pero creo que es interesante también hacer notar, porque de repente somos de memoria corta en general y hay datos que se nos escapan, como a todos, eso es natural, y por eso vale la pena rememorar y hacer notar una y otra y las veces que haga falta. Voy a plantear una cosa aquí que ya se ha planteado en otros escenarios y creo que es importante hacerla. En el 88 es un fraude casi tan escandaloso como el de 2006 y como otros que ha vivido esta nación. Pero es curioso cómo al año siguiente, porque Baja California tenía elecciones distintas, no coincidían, como algunas no coinciden de las federales. Baja California cambia de gobernador al año siguiente de la elección presidencial del 88. Correcto. Y entonces es en el 89 donde casualmente el panismo ocupa esa primera gubernatura. Pero no hay que olvidar lo que Andrés Manuel López Obrador señaló tantas veces después de ese debate, donde Diego Fernández de Ceballos le había puesto una muy buena arrastrada a Carlos Salinas de Gortari y después desaparece, se baja del barco y luego ya sabemos toda la historia de corrupción detrás del señor Fernández de Ceballos, que se ofende tanto, pero ahí están los señalamientos y los indicios de prueba que hay. Y mucha gente dice que en realidad fue un pacto el que hubo, como si dejaron llegar a Salinas, pues a cambio entonces se soltó esa primera gubernatura. Y entonces tú decías al principio, bueno, un personaje de alto octanaje de corrupción, porque seguramente él sabía también cuál había sido el intercambio. Y no olvides un detalle, el gobernador que estuvo presente, bueno, que era gobernador de Baja California durante ese trágico evento de Lomas Taurinas, era Ernesto Rufo. Sí, cuando matan al ex candidato a la presidencia de la República, Colosio, en estas circunstancias tan turbias, tan extrañas. ¿Cómo ves todo este entramado de corrupción que salpica
al encumbrado exgobernador que, como decía Arras, pues muy defendido por estas personas y además flamante nuevo personaje allí de Somos México. Somos muchos. Pues me parece curioso, pero también me parece bien importante como retratar que estos personajes, como Ernesto Rufo, siempre en varios medios de comunicación y en estos espacios donde tratan de venderse como políticos de centro, neutros, que no son extremistas, intentan reivindicarse ante la sociedad. Y entonces se recargan aparentemente en algunas figuras que a su criterio, y estoy hablando de este nuevo partido Somos México, que tienen cierto prestigio, siempre le están apostando a esta idea. Es como si los integrantes de estos nuevos partidos y de los que andaban en Frena y muchas de estas organizaciones que se han manifestado contra el gobierno actual, no lo dijeran en voz alta, pero sí reconocieran que el PAN y el PRI están totalmente desgastados. Entonces, es como, incluso lo han dicho en varios medios de comunicación y en debates, lo peor del PAN y el PRI se fue a Morena y entonces los puros, los rescatables están con nosotros. Pero justamente se vuelve ridículo, Es que es muy ridículo que digan algo así, porque a mí me gustaría sobre todo destacar, Ernesto Rufo sí es el primer gobernador de oposición en los tiempos del PRI, pero de manera más reciente, no la detención, o sea, porque lo acaban de detener el 16 de julio, o sea, ahorita todavía está durmiendo ya sin almohadas. Entonces, debe ser bien complicado para mucha gente que ha estado en este entorno de este tipo de liderazgos de oposición, tratarle de salvar la cara por una razón. Él era parte de la legislatura en el Senado de la República entre el 2012 y el 2018, justo cuando el Pacto por México, para quien nos vea fuera de nuestro país, el Pacto por México se firmó entre PRI, PAN y PRD y tenía como uno de sus objetivos primordiales que pasara la reforma energética para abrir todo el sector eléctrico y todo el sector de combustibles y el sector petrolero del país, que ya lo habían intentado Felipe Calderón anteriormente, y de hecho era un proyecto que venía desde Salinas, Cedillo. Siempre hubo esta idea de permitir que el sector privado entrara de lleno al sector energético. Entonces, él es parte de esa legislatura en el Senado, no desconoce todo lo que implicaron las noches de desvelo tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y siempre hemos dicho que aunque aquí somos improvisados, nos gusta tener rigor periodístico, entonces yo me puse a revisar algunas cosas y descubrí que él era parte de la comisión, él era un integrante de la Comisión Anticorrupción en el Senado de la República entre el 2012 y el 2018. Bueno, resulta que este señor Rufo, connotado panista que ahora se quiere pintar de rosa en Somos México, se vuelve accionista mayoritario de una empresa que se llama Ingemar. Y esa empresa obtuvo permisos de importación durante la última parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero esos permisos de importación que se daban en aquel tiempo eran muy laxos, porque no se obligaba a ninguna de las empresas, o sea, nadie de los que solicitaba esos permisos de importación de combustibles tenía la necesidad de justificar toda su logística. Y cuando digo justificar toda su logística, era decir, creo que sería un poco lógico tratar de poner este ejemplo. Si yo quisiera exportar tequila a Rusia, pues yo creo que en Rusia me van a preguntar, ¿de dónde vas a sacar el producto? ¿Cómo lo vas a trasladar? ¿Y a dónde lo vas a almacenar? Y luego, ¿cómo lo vas a distribuir? Bueno, aunque parezca de risa, y a lo mejor mucha gente de la que vea este contenido no lo va a poder creer, los permisos de importación de combustibles que se otorgaron en México, que fueron más de 1,300, o sea, la reforma energética se aprobó en diciembre del 2014, si mi memoria no me falla. No, en diciembre del 2013. 12 de diciembre de 2013. Y se pone en acción, entra en vigor a partir de 2014. Bueno, los permisos de importación que se dieron, que fueron más de 1,300, en esos años, en ese último trienio del gobierno de Peña Nieto, no le pedían ningún tipo de explicación logística, o sea, no había filtros. Entonces, se entregaron a diestra y siniestra, y esto se volvía muy peligroso en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque
ni el SAT, ni la Secretaría de Hacienda, ni la Comisión Reguladora de Energía, ni la Secretaría de Energía tenían claridad de qué estaban haciendo los titulares de esos permisos, porque había algunos que no eran solo para empresas, se las llegaron a dar hasta particulares. Bueno, el señor Ernesto Rufo, solo para cerrar esta primera intervención, él se convirtió en el accionista mayoritario de Ingemar, que fue una empresa que salió a colación desde el año pasado por un decomiso que hizo en un operativo de García Harfuch, donde detectaron más de 162 carrotanques que tenían distintos tipos de combustibles en una vía del tren, y después de eso, a partir de ahí, la Fiscalía General de la República empieza a abrir toda una carpeta de investigación para identificar, porque el producto que se tenía en esos carrotanques no era el que ellos habían registrado en las aduanas. Entonces, tú lo dijiste hace rato, huachicol fiscal, como le han dicho los medios de comunicación, no es otra cosa que contrabando. Tú puedes declarar en la aduana que estás ingresando diésel y en realidad lo que estás metiendo es gasolina equivalente a la Magna o la Pre. Ahí cabe destacar un detalle que se le olvida al fantasma. Durante la discusión de la reforma energética, hubo 2 panistas que votaron en contra. El primero fue Javier Corral, y él lo ha dicho abiertamente que es por este principio nacionalista de protección a los recursos, y él iba en contra. Y el segundo fue Ernesto Rufo Mafufo. Ernesto Mafufo también vota en contra la reforma energética, pero dichos de Álvaro Delgado mencionan que precisamente ya había un interés de Ernesto Rufo en cuidar esta parte, ¿no? Él estaba en contra de que se abriera como tal el sector porque ella tenía intereses. Pero bueno, viene esta parte en la que se abren, ¿qué fue la reforma energética? Esta apertura descontrolada, absolutamente sin ningún tipo de filtro, para que los privados pudieran hacer todo este tipo de cochupos, diría el clásico, y empiezan a darse permisos a diestra y siniestra. Venías pasando, ¿tú quieres un permiso para importar combustible? Pásale, aquí te lo otorgamos. La Secretaría de Energía fue la encargada en ese momento de empezar a dar a diestra y siniestra. Que algo similar ocurrió también con el sector eléctrico, que es tema aparte, pero es una especie de esquema similar. Aquí es donde entra esta parte cuando llega, ya pasa toda esta parte, se dan los permisos, más de 1,300, llega la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué pasa en la administración de López Obrador? En ese entonces Secretaria de Energía, Rocío Nale, empieza a meter mano, ¿no? Empieza a meter mano en todo esto, empieza a tratar de poner orden en todo este mega desmadre que hicieron, y se terminan solo dando 37, conservando 37 permisos, me parece. De los más de 1,300. De los más de 1,300. Y si muchos recuerdan, dicen que aquí padecemos de falta de memoria, pero parte del discurso de la entonces secretaria Nale era de que no había control en este sector, ni en el eléctrico y mucho menos en el de combustibles. Se empieza a tener este control, y recordemos que apenas transcurrió el primer mes de gobierno de López Obrador y ocurrió un hecho muy lamentable en la Huililpan, que fue justamente esta parte donde explota un ducto por causa del huachicol. Pero yo creo que ahí valdrá la pena, nada más si tú puedes, que hagamos esa diferencia. Sí, espérame, pero para allá voy. Aguanta. Aguanta. Un programa solo. Apúrate, mejor. Híjole. Luego vienen de uno. A ver, no peleen, niños, adelante. Pero bueno, esta parte, hay un sistema de control en Pemex que tú tienes el nombre. Recuérdanos cuál era el nombre, a ver si tienes tanta buena memoria. Yo no recuerdo. El sistema SCADA. Este sistema era el encargado de checar mediante la presión de los ductos. Es una red. Haz de cuenta, no sé cómo sea, pero me imagino que es un tablero enorme. Una pantalla. Es un tablero enorme, similar al del SENACE, ¿no? Que tiene que ver también con el de la red eléctrica. En donde te va diciendo de dónde sale tal producto y a dónde llega. Cuando llega a haber una falta de presión en el mapa, en la pantalla te aparece y empieza a alertarse. Normalmente, que era lo que pasaba antes del sexenio de López Obrador, era como si hubiera estado Homero con el patito, chico. Pero entonces nadie se fijaba o hacía la vista gorda hasta que entra justamente esta parte del gobierno de López Obrador a tratar de poner orden, y pues se descubre que no solo era este tema del que robaba combustible, llamémoslo burdamente el ladrón ya, ¿no? Sino que ya había un entramado que operaba desde dentro de Pemex, que también
tenía vínculos, porque este tipo de crimen, de este tipo de delito no se puede cometer nada más por gente común y corriente, sino que requiere una estructura, necesita cabecillas, necesita una estructura organizada, delincuencia organizada, para poder llevarse a cabo. Entonces se empieza a desvelar justamente toda esta parte. Viene el tema de Tlahuelilpan. Tú tienes muy bien el concepto de huachicol. Puedes, como dicen en el Senado, una intervención. Sí, puedo intervenir un poco, pero fíjate que me parece muy importante sí apuntar eso que estabas tratando de hacer notar. Es que, y que de eso abrimos un poco la conversación, ¿no? Al inicio. A ver, vienen los medios de comunicación masiva, que tampoco es ningún secreto, están muy a disgusto con el nuevo régimen. Desde hace 8 años están muy a disgusto, y están muy a disgusto porque ya no hay la cantidad de dinero que se erogaba en el régimen neoliberal. Espérame, de TVC no vamos a estar hablando que está en ingreso cero desde el gobierno. Y de todos, porque si uno, y sí creo que la vez pasada lo platicábamos un poco, si uno, que ese es importante, a ver si en producción podemos tener una gráfica más o menos de la cantidad de dinero que se daba en materia de comunicación a estos medios y en cuánto se redujo. O sea, la reducción es brutal. Y el asunto es cómo toman un asunto en particular para tratar de golpear al régimen cuando, lo decías hace rato, hay relación de personajes, porque es cierto, aquí no estamos para defender a nadie, no es que ojalá nos pagaran, ¿verdad? No recibimos dinero de nadie, no es que estemos defendiendo a ultranza la cuarta transformación. Claro que hay gente desafortunada dentro del movimiento, ya sabemos que hay gente corrupta, etcétera. No es nuestra función, ni mucho menos venir a señalarlos, pero no lo negamos. Pero lo que es muy curioso es que todos estos datos que tratan de golpear al régimen y de los cuales pues se dan revuelo los medios de comunicación, curiosamente nunca dan un contexto. No dicen, bueno, muy bien, pero este huachicol no surgió con el Andrés Manuel López Obrador. El robo de combustible se tiene noticia que empieza a ver desde la época de Fox, y cómo empieza a ver en todas partes del país, en distintas partes del país, este robo a los ductos, y cómo es que ningún medio de comunicación masiva ha criticado, bueno, ¿y por qué en esos tres sexenios anteriores, es decir, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, cómo es posible que ningún secretario o secretaria de Energía puso orden como lo hizo? Sí, o sea, eso no, y eso no lo menciona. Nadie se da la tarea de decir, es que no puede ser posible que en 18 años hubo una cantidad de robo de combustible gigantesca y nunca se dio a conocer. De hecho, si se da a conocer es gracias al gobierno del observador, que pone énfasis en ese asunto. Fue de las primeras decisiones duras de gobierno que tuvo que hacer, porque cerraron los ductos. ¿Se acuerdan que manda el entonces secretario Brad a conseguir los carrotantes, porque pues cómo vas a transportar? Entonces es interesante el asunto. Y nada más para cortar, o más bien para atender la cuestión etimológica, por favor, es chistoso porque hay dos posturas. Una que dice que viene desde los años 50 o 60 y que se relacionaba con las personas que se dedicaban a diluir las bebidas, llámese tequila, mezcal, y que es un término derivado de una técnica de pintura que es el guache, que es justo como diluir un poco de pintura, y es una técnica particular. Y ya luego de ahí le agregan el alcohol, que es como pues a cualquier tipo de amarre, ¿no? Y dicen que les llamaban guachicoleros a las personas que te vendían un mezcal, un tequila adulterado. Entonces es el asunto del adulteramiento a la bebida. Pero hay por ahí otras voces que dicen que no, que más bien guach viene de un vocablo maya, y que ese vocablo maya significa ladrón, y que entonces es como un ladrón de combustible. Sea lo que sea, tenemos claridad que una cosa es el robo de combustible, en el que desafortunadamente, como el caso de Tlahuelilpan y otros, porque no fue el único, ha habido otros casos en donde pues sí, la menor provocación con una chispa, pues eso explota. Pero ese no es el asunto es lo que se ha vuelto la cuestión energética. Y que creo que es importante decir y hacer notar cómo sí se puso orden en el sexenio pasado, se sentaron las bases para poner orden, porque creo que también y ya con eso me cae la boca, porque fue muy importante lo que mencionabas y lo que mencionaba el fantasma, es que cuando viene toda esta ambición de pues, la gente que decidió sí apoyar el dichoso Pacto por México, y que creo que no hay que perder de vista lo que traen en mente estas personas que están muy adoctrinadas por el neoliberalismo, es que quieren hacer negocio, es que hay que hacer negocio por lo que sea.
traen consigo estas falsas analogías, como lo decíamos la vez pasada, ¿no? El Estado es una empresa, no es una empresa, pero están convencidos de que sí es, y el asunto es lucrar. Entonces, bueno, sí vamos a abrir todo el asunto energético a la iniciativa privada, porque eso va a traer gran desarrollo, ¿no? Decía Ricardo Anaya que la luz iba a bajar de una manera así despampanante, cosa que no ocurrió. Bueno, no olvides que también dijeron que con esta nueva refinería en Dos Bocas va a bajar la gasolina hasta los 10 pesos, sacando de contexto absolutamente. Pero el asunto con lo que yo quería rematar es como cuando finalmente logran su cometido de aprobar la reforma energética, la aprueban nada más con esto en la cabeza, hacer negocio y que haya intercambios de favores, pero no crear un andamiaje legal lo suficientemente fuerte para que no se dieran este tipo de circunstancias. Yo creo que esas fueron las consecuencias. Yo creo que depende de la lectura que tengas de andamiaje fuerte. Sí. Porque si tú quieres proteger, o sea, si tú quieres blindar a través de ciertas leyes que no ocurra contrabando, pues a lo mejor realmente en el trabajo de comisiones, en las cámaras de diputados y senadores hay comisiones integradas por varios diputados de los distintos partidos políticos y un secretario técnico que normalmente intentan que sea un especialista. O sea, que realmente una persona especializada en la materia sea quien encabece para que él revise justo los dictámenes. Y cada diputado tiene asesores que van a meter un poco mano en el sentido de tratar de que a lo mejor un diputado haga alguna aportación a esa ley en particular. Pero yo aquí quisiera mezclar dos cosas que tú acabas de mencionar, porque tu remate suena desde el punto de vista de la patria es primero. O sea, si yo soy un representante popular, llámese diputado o un senador de la República, en teoría, mi objetivo primordial de trabajo, además de representar al pueblo, porque fue quien me eligió, sería poner por encima de todo los intereses de la nación. Si ese fuera el principio básico, pues creo que la mayoría de las leyes en México tendrían ese sentido. Pero si tú realmente visualizaste y trabajaste una reforma energética con el objetivo absoluto de hacer negocios, y además por ahí hace unos años un pajarito bastante bien informado me dijo a mí, en todas las áreas de gobierno, en todas las áreas absolutamente del gabinete, hay negocios y hay corrupción millonaria. Pero la enorme diferencia es que en todos los demás la corrupción es de millones de pesos. En el sector energético, toda la corrupción es de millones de dólares. Pues sí. Absolutamente toda. Y eso se sabe dentro y fuera del país. Entonces, cuando se aprobó la reforma energética, y no me quiero desviar en eso, pero cuando se aprobó la reforma energética, detrás estaba Odebrecht, una empresa que se encargó de generar sobornos en todo el continente. Y en algún episodio aquí ya hemos platicado al respecto. Sí, o sea, lo que tú estás haciendo es que más bien fue a propósito que no haya habido andamiaje para protegerse. Sí, al contrario, yo creo que se abrió de una manera exagerada, que era lo que decía el compañero Raciel hace rato. O sea, se abrió todo el sector eléctrico y se abrió todo el sector de petrolero y de combustibles para tratar de sacarle el mayor provecho posible en términos de negocio. Pero regresando al tema de Huachicol, nada más, o sea, porque si no, vamos a enredar a la gente que nos está escuchando. Cuando pasó lo de Tlahuelilpan, yo creo que al principio se tenía, y me refiero al principio, la mayoría de la gente quedó impactada obviamente por lo que ocurre, porque sí era noticia saber que por primera vez Pemex daba la orden de cerrar los ductos. Porque esta alerta de la que hablaba el compañero Raciel estaba creada, o sea, como que en el manual decía, si la alerta suena de manera intensa porque la presión de un área de los ductos disminuyó, el procedimiento te indicaba de la orden desde la torre de Pemex de cerrar el ducto para que entonces equipo especializado vaya y sepa qué pasó, sin pensar en el contrabando, ¿no? O sea, sin pensar en los guachicoles. Sin ser suspitas. O sea, como si fuera un tema técnico. Entonces el manual te dice, oye, baja la presión, a ver, vayan a revisar el ducto. Pero en realidad lo que tú explicabas es que como había toda una estructura desde gente dentro de esa torre de Pemex, de ese piso que se encargaba de la supervisión, que más bien pasaba el pitazo. Y perdón, tampoco es una tubería como la que ustedes tienen en su casa. O sea, los ductos de Pemex tienen implicaciones técnicas más complejas. Sí, son machuchones, sí, clásicos. Entonces, sí. No es como que cualquier persona le picara ahí con un martillo, no. Tenía que haber gente, a lo mejor incluso,
que en alguna etapa de la vida hubiera trabajado en Pemex, ya estaba en el retiro y que de alguna manera se involucraba en esta actividad ilícita. Pero eso que recordaba el compañero Raciel, que ocurrió entre diciembre de 2018 y enero del 19, era como ese primer retrato a lo que era el huachicol. Y lo que ya ahora nos venimos enterando desde hace unos años con Ernesto Rufo y otros empresarios, es que ellos no eran huachicoleros en camionetas que llevaban a abrir los ductos y a robarse gasolina. Ellos eran entramado. Empresarios que triangulaban dinero y que hacían enormes negocios, justamente evadiendo el no pagar el IEPS y el estar en regla con el SAT. Y además, vamos a decirlo como es, algunas estaciones de servicio o varias estaciones de servicio en el país también de alguna manera estaban confabulados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se traía algún tipo de combustible de Texas, por ejemplo, se pasaba por la aduana con un permiso que decía otra cosa, tú le ponías diésel, metías a lo mejor gasolina de alto octanaje, y tú lo venías directo a la estación de servicio y obviamente pues no estabas en todo ese proceso, no estaba involucrado en ningún momento el erario ni el gobierno. Ese se llamaba huachicol. No, y además también aquí es importante acotar. Ustedes mencionan que no había un andamiaje legal que protegiera justamente esta parte, y al contrario, todo el andamiaje legal estaba cuidadosamente redactado, porque hay algo, por ejemplo, que me dijeron en la maestría, ¿no? Por ejemplo, la ley de transparencia. Las leyes en México están muy bien redactadas y son ejemplo a nivel mundial. El detalle es la finalidad que llevan. Y aquí es donde entra en funciones, aparece en este mapa, ustedes lo deben de recordar, el famoso juez Gómez Fierro, que es el que empieza a proteger justamente toda esta parte desde la competencia económica. Es el que tira parte de las decisiones del gobierno de López Obrador para poner orden en el sector eléctrico y también en esta parte de los combustibles. Entonces, todo el andamiaje legal que habían diseñado desde la reforma energética estaba muy bien, cuidadosamente detallado para que por ley se protegiera a toda esta parte, a todos estos rufianes, a toda esta bola de mendigos que hicieron. Hay un chiste muy bueno, ¿no? Que dice, dime una cosa que haga el pobre, que sea mal vista, que haga un rico, que sea mal vista, que sea bien vista. Recibir dinero del gobierno. Cuando los pobres reciben son dádivas, es populismo, pero ¿qué tal cuando los ricos reciben este tipo de dádivas? Pues es puro beneficio. Sí. Salinas Pliego se hizo millonario a partir del padrinazgo político. Y bueno, señor Slim, tenemos una serie de sí, pero además regresando al asunto de la cuestión energética, porque bueno, estamos abordando básicamente el contrabando de combustibles llamado huachicol fiscal, pero lo decías hace rato también y serviría para discutirlo en otro programa. ¿Qué hay de todo el desorden que existía en el sector eléctrico también? Y donde dices cómo muchas veces supuestamente muchas de esas empresas, ¿no? Ellos autogeneraban su propia electricidad, cuando no es cierto lo que estás diciendo. En realidad primero habían para construir y constituir todo este tipo de energía circular y de paneles solares, sí, habían pedido dinero a Nacional Financiera. O sea, le pidieron dinero al Estado para a partir de ahí ellos hacer mismos hacer sus proyectos y venderle ese proyecto y luego ya una vez hechos eso, entonces ya le voy a vender yo electricidad al Estado cuando yo le pedí dinero al Estado para lucrar. O sea, era un asco todo eso. ¿Y quieres que se ponga peor sin salirnos del huachicol fiscal? Por favor. No solamente le pedían dinero al Estado, justamente por cómo estaban redactadas las leyes y las rondas de las subastas eléctricas, que se hicieron varias subastas durante el gobierno de Peña Nieto, los medios que hace rato tú mencionabas, cómo reclamaban, pero de manera enardecida, que cómo era posible que el gobierno de López Obrador y la Secretaría de Energía fueran en contra del desarrollo económico del país, porque todas esas leyes y las subastas y las rondas petroleras y los permisos de importación, por supuesto, todo estaba diseñado para beneficiar exclusivamente al sector privado y muchas veces al sector privado internacional. Entonces, claro que en medios pues, sonaba muy bonito. México que por fin quiere crecer y expandirse, pero esta gente rencorosa que quiere detener el crecimiento del país ya suspendió las subastas eléctricas, ya detuvo las rondas petroleras del Golfo de México. Y además está cancelando los permisos de importación. Entonces, como dijo el compañero Raciel, por eso, para todos los medios de comunicación, hace 7 años,
el juez Juan Pablo Gómez Fierro se convirtió casi como en un héroe, porque él les estaba otorgando amparos a todos los empresarios que tenían estos permisos de importación sin cuestionar absolutamente nada. De hecho, en varias entrevistas él decía que justamente favoreciendo la competencia económica, que ese era el derecho preponderante, y que el tema de la soberanía, que se podía pasar a un segundo plano. O sea, porque supuestamente, con tal de que llegaran otro tipo de combustibles más económicos para el usuario final, o sea, al final esas son narrativas y relatos que solamente le tratan de lavar el cerebro a las personas. Se justificaban con la competencia económica y con eso, sin visualizar absolutamente nada, porque es muy complejo el sistema. O sea, el sector energético es un sector complejo. No es, con todo respeto, no es como transportar una caja con huevos. O sea, tiene implicaciones hasta de seguridad nacional. De hecho, lo que pasó en julio del año pasado con esos 162 carrotanques, justamente se descubre porque tenían almacenado combustible en las vías del tren. Y eso, regresando a aquel accidente lamentable que ocurrió, por supuesto que pone pone en riesgo pues, a poblaciones enteras. Y muchos de esos empresarios que realmente le entraron al huachicol fiscal porque iban a hacer el gran negocio, lo último que les importaba era cumplir con las normas y con las reglas, lo que tú dijiste, poner orden. Es completamente, ejemplos hay varios. El último, una pipa de Pemex se estrelló en la México-Pachuca y causó un desastre. Ahora imagínate la magnitud de un tren. Ahora, lo que yo sí quería comentar, en ese tema de las subastas eléctricas, nada más un ejemplo de lo que era ese descontrol. Creo que cuando llega el presidente López Obrador había alrededor de 110 permisos para generación eléctrica, de los cuales cuando se hace la revisión, menos de 10 estaban activos. Los otros 90 y tantos, pues prácticamente estaban ahí, ¿no? Así como pues, cuando se les hincha un huevo que ellos produzcan energía. Sin embargo, se tenía que estar pagando lo que se supone que produjeran. Entonces, este papel de los medios era lo que defendían. Pues a mí me vale madre si produce o no. Si tú tienes una empresa, evidentemente cuando algo no produce, pues los desechas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿por qué en el gobierno no va a ser igual? Ahora, esta parte que comentabas hace rato de por qué en los medios no se escuchó, un ejemplo muy actual. Samuel García está enfrentando un intento de juicio político y dime qué se escuchó en los medios. Absolutamente nada, porque Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato pagan justamente estas prebendas para no salir en medios. Entonces, si esto es ahorita, que se supone que ya está controlado, pues imagínate antes, ¿no? Que había carta abierta para que la gente, como dice el fantasma, antes pues, había un negocio millonario y la comunicación era uno de los negocios multimillonarios dentro de la administración pública federal. Entonces, sí, y multimillonario en pesos, porque es muy interesante lo que planteaba, como el gran negocio es el sector energético y por eso era como la cúspide, era lo que trataban a toda costa de llegar. Pues, que si no hubiera llegado López Obrador, quién sabe qué hubiera pasado. O sea, llegó desde mi punto de vista justo a tiempo para poner un alto y pudo modificar todo ese andamiaje que habían ido constituyendo para finalmente pues vaciar completamente a la nación. Platícales, por favor, hace rato dirías tú que en la previa platícale a la gente de la COFESE, porque eso es que justamente cómo hasta se crearon este tipo de estructuras y de instituciones. El IFT, la COFESE. Sí, vino todo ese pretexto que igual tiene que ver con todo ese diseño neoliberal, ¿no? El pretexto es cuando llega Salinas de Gortari, bueno, desde de la Madrid, pero la gran venta multimillonaria de empresas estatales es porque el Estado es malo, porque despilfarra dinero, es ineficiente, entonces mejor hay que dejárselo a la iniciativa privada. Y la iniciativa privada aparentemente es muy buena, ¿no? Y es muy eficiente y genera riqueza, etcétera. Y no tiene corrupción. Etcétera. Y no tiene corrupción, ninguna corrupción. Pero además también empiezan a surgir estos denominadas instituciones autónomas en donde se dice, pues claro, para que no haya corrupción, entonces no tiene que estar involucrada ninguna cabeza como el Ejecutivo Federal, el presidente, ¿no? Pero tampoco como el legislativo ni el judicial, sino se cuecen aparte. Y bajo ese pretexto empiezan a constituir un montón de instituciones que salieron carísimas para el Estado mexicano. Por ejemplo, el denominado Instituto Nacional de Acceso a la Información. El IFAI.
el dichoso IFAI, ¿no? Antes INAI o viceversa. Antes IFAI y luego INAI, ¿no? Que sí, se rasgaban las vestiduras porque es que con eso nos enteramos lo que gastó Marta Sagún en las toallas. El que pagaba el tuburio con la tarjeta de El que pagaba con la tarjeta American Express, con cargo al erario público para irte a Las Vegas. Sí, exactamente. Y entonces dentro de ese andamiaje en la materia energética también surgen dos organismos. Uno, la Comisión Reguladora de Energía, y el COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, gracias, cuyo objetivo era precisamente pues salvaguardar una competencia sana. Y a partir de ese momento se empieza, por supuesto, se empieza a repetir como mantra todo este asunto también en estos jueces, porque a ver, ya saben que yo siempre tengo buena voluntad, como se acaban de dar cuenta hace rato que decía del andamiaje, decía, bueno, pues es que si vas a abrir al sector privado, internacional además, pues ¿por qué no redactaste leyes muy claras donde previeras que podía haber contrabando de combustibles? Y entonces empieza, y a lo que iba con mi buena voluntad, yo hasta creo que Gómez Fierro, no voy a meter las manos al fuego, pero pudiera ser que no fuera corrupto, sino que están convencidos, están colonializados en su mentecita de que de veras el asunto, la competencia, eso sí va a traer beneficios. No, pero además con la ley en la mano, con su ley en la mano, tenían cierta razón porque el andamiaje legal estaba diseñado para eso. Con la Constitución, de hecho, porque la Constitución, como la modificaron también, sí habla, la Constitución sí tiene un artículo donde habla del asunto de la competencia económica. Es importante dejarle claro esto a la gente. Una reforma constitucional, que es esta famosa reforma que en los legislativos, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, requiere de mayoría calificada, que no nada más es la mitad más uno, sino que ya son 3/4 partes de la Cámara para poder aprobar. Estas reformas constitucionales tienen justamente esta implicación. Si estuviéramos en la escuela, si son 500, ¿cuántos necesita para que la gente... Alrededor de 365, más o menos. 366, de hecho, para la Cámara de Diputados lo que se llama mayoría calificada porque son 2/3 partes más uno, entonces tiene que ser uno más, son 366. Y en el Senado me parece que son 80. No, son 128, deben de ser 91, me parece, ¿no? Sí, son más de 90, me parece. No andamos mal en matemáticas, pero por ahí va el asunto. Hagan la cuenta de 128, dividan entre 3 y entonces deben ser. Este tipo de reformas constitucionales, por eso tienen esa preponderancia y por eso tienen ese impacto. Les llaman de gran calado, porque se pueden hacer legislaciones a reglamentos, a leyes secundarias que no tienen el impacto, pero cuando son constitucionales, precisamente tienen esta implicación. Por eso es que desde la reforma constitucional en materia energética, es que personajes como Gómez Fierro y como muchos otros que justamente protegieron esta parte desde de los empresarios, recordemos cuál es uno de los estandartes de Somos Tranzas y de todos los partidos, del PRI, del PAN, la María Rosa, la defensa de los órganos autónomos. Por esta misma razón, porque los órganos autónomos fungían como esta escaparate, esta alcahuetería y escaparate, ¿sí? Para poder hacer el business. Entonces, después de años, nos enteramos que personajes como Rufo Apel y todos los que vienen, que precisamente retomo lo que dije al principio, los quisieron identificar este tema del huachicol fiscal a pura gente allegada al gobierno de la 4T. Pero realmente los que vienen detrás son estos delincuentes organizados, esta mafia, que mucho se asemeja a esta parte del narcotráfico, porque este negocio del huachicol fiscal no nada más es decía el fantasma, no nada más es, yo me robo este bidón de gasolina y voy y te lo vendo. Necesita una estructura bancaria, necesita una estructura logística, necesita una estructura de gobierno. Técnica también, ¿no? Lo que planteabas. Exactamente, desde el mismo Pemex. ¿Quiénes son los que conocen el tejimaneje, propiedades de los ductos, cómo se pueden manipular? Pues evidentemente gente de Pemex. Entonces, es una estructura más allá de solo querer señalar al que se roba el combustible. Es, al igual que el narcotráfico, todo un entramado que requiere una estructura financiera, logística y de gobierno, o al menos dentro de las autoridades para poderse llevar a cabo. Sí, yo lo que quisiera también plantear, que tampoco lo abren mucho los medios de comunicación, después del asunto de la reforma de 2013 y luego, afortunadamente, cuando viene el nuevo régimen y le frena y entonces cambia la ley eléctrica. Cambia la ley eléctrica y luego me cierro también, echa para atrás y bueno, finalmente ya se pudo llevar a cabo una reforma constitucional en donde también cambia la figura de Pemex y se cuidan algunos
vocablos muy particulares para que no se permita tan fácilmente otra vez ese asunto. Pero fíjense nada más recordando, porque insistimos, es importante recordar y recordar. ¿Quiénes son los grandes, pues, no teóricos, sino más bien los grandes políticos que aplicaron toda esta teoría neoliberal, ¿no? Por un lado, en Inglaterra, Margaret Thatcher y Reagan en Estados Unidos. Y entonces, pues Inglaterra lleva a cabo también todo este proceso de privatización de un montón de empresas públicas. Pero nadie menciona, por ejemplo, que en los últimos años los trenes ya los estatizaron nuevamente y ahí no se ponen a gritar como locos que están en una dictadura, que son comunistas. ¿Y por qué los estatizaron? Porque lo que termina ocurriendo con la iniciativa privada, no por eso estoy diciendo que todas las personas que participen en la iniciativa privada sean ladrones, ni mucho menos, pero hay algunos que sí, que se dedican y que no tienen llenadera. Ahí está el caso del evasor de la Jusco. Quieren más y más y no quieren pagar impuestos. Entonces lo que ocurrió allá con los trenes es no, hasta aquí, y los estatizaron. Espérame, te quiero hacer una pausa justamente para contarte exactamente el primer ejemplo que vivió Reino Unido, bueno, Inglaterra en este caso con Margaret Thatcher, fue la privatización del sistema hipotecario. Esta privatización de la deuda de, digamos que había interés de vivienda de interés social. Toda la población accedía a créditos de vivienda de interés social, definámoslo así, y toda esta cartera de créditos se vende a las empresas privadas justamente cuando empieza todo este modelo neoliberal y se vuelve una hecatombe donde muchísimos trabajadores, muchísima gente que no tenía terminó perdiendo su propiedad. Entonces ese fue el primer gran ejemplo de lo que venía, bueno, en Europa, porque aquí en América Latina, pues, desde Chile, ¿no? Desde Chile y luego aquí en México, que nos pusimos más papistas que el Papa, todavía cuando ya se probó que no va por ahí el asunto, no funciona. El problema fue que por eso llegó Salinas. Salinas era el que traía el chip de aquí, vamos a vender. No vendió la basílica nada más porque creo que esa ya tenía negocio. O a su mamacita, diría también el clásico de la hoy gobernadora de Campeche, ¿no? ¿El Benito Pelón crees que haya tenido madre en ese entonces? No. Bueno, pero perdón, a mí me gustaría regresar al tema con el que arrancamos, sobre todo por un asunto. Hoy día se está empezando a decir que el exgobernador Ernesto Rufo es un preso político. Ya se empezaron a atrever algunos a tratar de señalar esto. Obviamente, siempre tratan de colocar a estos personajes como si fueran prácticamente seres impolutos que no tienen vinculación ni con el sector empresarial ni político, que no tienen malicia y que son solamente empresarios pulcros que han cumplido toda su vida con el desarrollo de sus empresas, cuando en realidad la investigación que la Fiscalía General de la República ha llevado a cabo relacionada con las empresas, con la empresa Ingemar que lo mencionábamos al principio, también están vinculadas más de 80 empresas a nivel internacional en las que han hecho triangulaciones de los recursos que se tienen justamente por este beneficio del huachicol fiscal. Y algunos reportajes retrataban que con la utilización de documentos apócrifos para justamente generar este tráfico de combustibles de los carrotanques que fueron incautados el año pasado, en julio del año pasado, ellos en estos documentos presentados ante la aduana y en general en toda su logística, decían que trasladaban desperdicios de combustible o aceite quemado de baja calidad, cuando en realidad está comprobado después de toda la investigación que se hizo que en realidad eran gasolinas de Estados Unidos, propiamente de Texas, y que ellos tienen contratos firmados con empresas norteamericanas que se dedican justamente a la exportación de estos productos. Entonces, no estamos hablando tampoco de gente improvisada. De hecho, la misma investigación orientó más de 200 órdenes de aprehensión donde también estaba involucrada gente de la aduana. O sea, porque también justo en este discurso de la victimización pudiera parecer que el único objetivo es detener al exgobernador panista y en realidad se han generado órdenes de investigación y de aprehensión de 200 personas, incluidas 25 funcionarios, o bueno, 25 integrantes de esta empresa Ingemar, no solamente Ernesto Rufo, e incluso gente de seguridad nacional. Bueno, no de seguridad nacional, más bien de las fuerzas de seguridad que habían estado involucradas, porque tú lo dijiste hace rato, no estás hablando
de un sistema de delincuencia improvisado o que justamente se resuma o se limite a los operadores, ¿no? A la cadena de mando más baja de toda esta estructura. No, más bien aquí hay muchos intereses de por medio, hay empresas internacionales que también están ligadas y incluso el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha hecho una investigación a profundidad, que ahí también tendríamos que cuestionarnos el por qué. ¿Por qué, verdad? Francisco Javier Cabeza de Vaca también ha sido señalado como parte del huachicol fiscal y Estados Unidos no le ha respondido a México sobre la orden de aprehensión. Y ni le responderá. Entonces, eso también nos da otra lectura que yo creo que en otros episodios ya hemos comentado. Pero lo que sí quiero subrayar y me parece que vale la pena entrar en esa reflexión es que estos casos que normalmente solo se limitan en la discusión mediática, o sea, en las columnas, en la radio y en los espacios de discusión en televisión o en espacios digitales, pues yo por supuesto que me imagino a Adela Micha entrevistando a Costa Naranjo o entrevistando a Felipe Calderón o a cualquier otro panista para que salgan en defensa del preso político. Y de repente, cuando menos nos demos cuenta, en las próximas semanas, podemos tener varios de estos espacios tratando de colocar a este personaje como si fuera Gandhi, cuando en realidad era un gandul. Pues era un contrabandista. Sí. Así de claro. Sí, y yo creo que lo que es muy importante y que estás poniendo precisamente ahí el punto sobre la IE es ese. Es que se vuelve mediático por lo que tocamos al principio, porque los medios de comunicación masiva en su mayoría están en contra de este régimen. Entonces están buscando con lupa cómo golpear al régimen actual. Es que ahora están deteniendo a un exgobernador panista. Claro, es un preso político. Y ahí, perdón, hay un montón de gente detenida. ¿Por qué no van a entrevistar a las otras personas detenidas? No, porque es que a él lo están teniendo. No es que se presentó la captura de este hombre como un gran triunfo, simplemente fue una captura como el de más personas que están involucradas dentro de esa empresa, pero es la más mediática por obvias razones. Pero ¿por qué no vuelven mediático los funcionarios que han sido funcionarios del gobierno pasado que también han sido detenidos? ¿Por qué no vuelven mediático cuando detienen a presidentes municipales que son emanados del partido en el poder, ¿no? ¿Por qué de eso no lo vuelven mediático? No, porque lo que se tiene que volver mediático es esta lectura, este discurso, esta narrativa de que este gobierno protege a los suyos y persigue a todo aquel que está en la oposición. Cuando no es cierto. De hecho, salió un video de la propia hija también, pues yo creo que también se debiera enterar un poquito más, diciendo que es injusto porque están encarcelándolo sin un juicio previo. Pues esta chica no sabe que sí hay prisión preventiva frente a delitos graves y que este es un delito grave por una parte, pero por otra también la investigación, la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República no data de hace 15 días ni de hace 3 semanas. De hecho, el señor, que eso también no lo hablan mayormente los medios de comunicación, ya había tenido una primera comparecencia. Tiene más de un año esta carpeta de investigación y yo dudo mucho que a esas alturas la fiscal general Ernestina Godoy se va a echar una tontería de ese tamaño. Por eso ya llevan un año en el que seguramente tienen un montón de indicios y datos en los que puedes pues corroborar y comprobar que este señor está atorado hasta el cuello, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos cuando para eso en el sistema penal acusatorio pues tendrán que presentarse las pruebas. Hay distintos tipos de jueces y ya veremos si sí logra la fiscalía acreditar su dicho. Es que ese es justamente uno de los problemas, que esta narrativa que vende todo el corporativo mediático es que por generación espontánea hay delincuencia organizada, por generación espontánea hay narcotráfico, por generación espontánea hay presos políticos, cuando realmente todo lo que sube tiene que caer. Y en este momento están cayendo las cosas. ¿Por qué? Porque se están aplicando diferentes métodos y se está aplicando una forma diferente de hacer justicia, de interpretar la ley y de controlar todo lo que estos hijos de la chingada volvieron. Sí, dejaron al garete, lo dejaron. Volvieron un desmadre, un desmadre. Entonces, como pinches empresarios, ¿quién chingados va a llevar su empresa así con siendo desmadre y la va a dejar así? No, pues toman medidas. Cuando hay algo negativo, pues se toman medidas, punto. Y toda esta gente, empezando por los corporativos mediáticos, pues no están acostumbrados a que se les meta orden. Y eso es muy lamentable y es a lo que nos estamos enfrentando. Por algo, el sector energético
durante el sexenio de López Obrador, y ahorita porque Claudia ya es un poquito más moderada, pero López Obrador cuidó demasiado, fue lo que más se enfocó en proteger el sector energético. Por eso atacaron a la Secretaría Nale, por eso atacaron a López Obrador, por eso siguen atacando a la refinería de Dos Bocas, porque no hayan cómo se les pudo quitar el bobo de la negociazo, los huevos de oro. Es que aparte hace rato tú dijiste, ahorita me acordé, hace un momento, Hace unos capítulos. que muchos, es que hablabas del juez Gómez Fierro y decías, a lo mejor no fue corrupto y está convencido. Sí. Y sí creo que en una gran medida, de hecho yo me atrevería a decir que no solamente ese juez, claro, es uno de los responsables, pero me parece que justamente en estos jueces como Norma Piña y toda esta estructura, sin ser fatalistas y decir que absolutamente todos los integrantes del viejo Poder Judicial, porque eso sería bastante fuera de lugar y ridículo, pero me parece que muchos sí compartían ese proyecto de país, venían de la mano, o sea, simplemente la Suprema Corte de Justicia había tenido un parteaguas justo en el gobierno de Cedillo y a partir de ahí, tú me corregirás si estoy equivocado, se empezó a fortalecer la carrera judicial. Obviamente que todos los que alguna vez fueron secretarios y jueces de control, o sea, en todas las distintas aristas que tiene el Poder Judicial, ellos compartían el proyecto neoliberal porque además todas las leyes que se aprobaron, las reformas constitucionales que se fueron aprobando en esos 36 años, pues por supuesto que fueron fortaleciendo en ellos esta idea de que no había algo más preponderante y relevante para el país que la competencia económica, el sector privado y fortalecer la independencia al Estado. O sea, limitar los alcances del gobierno, limitar los alcances del Estado y, sinceramente, siendo el tema energético un tema tan complejo que tiene muchos retos técnicos que no cualquiera va a dominar simplemente revisando una carpeta o revisando un caso, pues creo que la mayoría de los jueces, incluso me atrevería a decir que hasta la misma Suprema Corte, siempre se iba por la misma tendencia. Además de que, perdón, no nos chupamos el dedo. Si había tantos millones de dólares en juego en cada uno de los negocios, pues por supuesto que en nada sorprendería que hayan sido salpicados. Sí. Digo, tampoco uno lo va a aseverar porque no nos consta, pero sí surge la duda. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo sí tengo dudas, siempre hay que tener dudas, pero sí, es muy amplio esta discusión, pero yo nada más lo dejaría con esta mención que haces. Mira, es muy desafortunado porque es mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, pero una de las facultades más derechistas es la Facultad de Derecho. Ahora, ¿qué otras implicaciones también tiene todo este asunto de ese convencimiento que implica el propio proyecto neoliberal? Fueron vaciando de contenido las distintas disciplinas y entonces todo se fue abocando a la cuestión técnica, porque la técnica es lo que importa. Y desafortunadamente muchas de las personas que llegaron a trabajar dentro del Poder Judicial, tanto el federal como en los locales, que además merecen todo mi respeto por el asunto de la técnica. Creo que todas las personas que te vas pues formando y vas aprendiendo y profesionalizando, pues claro que hay una técnica por medio. Pero el problema es cuando la técnica se vuelve todo. Y lo que empezó a ocurrir dentro del Poder Judicial es eso. Y insisto, pensando bien del juez Gómez Fierro, pues él estaba convencido del asunto técnica. Sí, pero tú no puedes estar hablando de justicia si está desprovisto eso de filosofía, por ejemplo, de la discusión del Estado, de la discusión otra vez de la cuestión estatal contra de la soberanía. De la soberanía. Además, la técnica debe de ser al servicio de la patria, como el Politécnico de acá el muchacho, porque es burro, pero yo también soy Puma, acuerdo. Vamos cerrando, es Puma ya sé que es burro, pero luego ahora es Puma por el posgrado. Conclusiones. Yo nada más voy a cerrar con una frase. Ya basta de guachiculeros. Ya paren a su desmadre. Yo solo quisiera hacer una mención de la periodista Ana Lilia Pérez, porque ella, desde los tiempos del gobierno de Fox, sacó un libro, una investigación muy profunda, que es el libro Camisas Azules, Manos Negras, donde ella, de una forma muy profunda, expone toda la relación que había entre empresarios, gobernadores y muchos panistas con alto poder a partir de la transición que tuvo el PRI y el PAN cuando llega Vicente Fox, y que por supuesto que se extendió durante el gobierno de Felipe Calderón. Uh-huh.
yo creo que la gente de repente, en medio de la coyuntura, brinca con estas noticias, las entera de bote pronto, pero si le rasca un poquito, si se da esa tarea de investigar por cuenta propia, no solamente nos crea lo que nosotros aquí decimos, se va a dar cuenta de que hay antecedentes y que estos casos de corrupción desmedida vienen de muy atrás. Y eso no significa lavarle la cara, por ejemplo, a Marina del Pilar, que justamente en estos días salieron audios de ella que algunos han leído como que se da justamente esta aprehensión para tratar de salir del paso, o sea, para liberarla a ella. Yo creo que nosotros en muchos episodios lo hemos dicho, nosotros no estamos aquí para defender a diestra y siniestra a nadie, pero estos casos me parece que sí vale la pena seguirlos señalando y evidenciando. Sí, y yo conectando las dos conclusiones también para cerrar allí, salvo si tienen alguna otra participación, es eso, es que ya basta y ese asunto no se va a defender la corrupción, venga de donde venga, y en ese sentido también creo que tiene mucha razón en esa reflexión que hacía Viridiana Ríos en un pequeño texto en su red social, la que era del pajarito, que ahora ya no es del pajarito, que es la X, y decía, claro, es que no se imaginaron nunca, pensaron que era un asuntito, pues claro, es contrabando, como lo que hubiera implicado, pues en lugar de que reportes que traes esta camisa verde, pues en realidad traes tenis de cientos de miles de pesos, entonces no es tan grave porque nada más dejas de pagar impuestos. El problema es ahora lo que se ha vuelto y la relación que tiene también con todo el asunto del narcotráfico y del otro crimen organizado. Y, insisto, tratando de unir los dos puntos, pues lo que sí sería muy deseable es que no nada más, porque es irrelevante, por otra parte, que haya sido gobernador del PAN y que hace el... No. El asunto es todas estas personas que han trabajado, que han sido servidores públicos, que han tenido y han desempeñado cargos de elección popular y que luego resultan estar involucrados en ese tipo de negocios, pues ojalá que caiga quien caiga, incluyendo personas que han estado ahora en el nuevo régimen, pues lo deseable sería que de veras la Fiscalía General les abra carpeta de investigación. Y aunque tarde, la justicia a veces tarde, a lo mejor no lo vemos cristalizado en este sexenio, pero ojalá que en el próximo más de una cabeza gordilla o delgada caiga. Yo ahí dejaría la transmisión. Gracias por acompañarnos. Gracias, Raz. Gracias. Suscríbanse. Suscríbanse, denle me gusta y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Adiós.